Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forti. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Estamos viviendo en un mundo diferente y sabemos que, bueno, todos los programas, digo lo mismo, tenemos que estar protegidos. Nuestro mejor amigo, el barbijo, y en mi caso personal, no son muy cómodas, pero bueno, también con la máscara. Tenemos para largo, no pidamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque realmente no lo sabemos. Así que no necesitamos a mamá ni a papá que nos digan, tienen que cuidarse. Y si necesitamos salir, vivir, comer, trabajar, entonces tratemos de evitar el estar aglomerado en grupos. Tratemos de evitar lugares cerrados para ir a cenar, a almorzar. No estoy en contra de los restaurantes, pero evitémoslo. Bien, hoy para mí es un día realmente diferente, porque vamos a hacer un programa especial dedicado casi 50 minutos a la fiebre mediterránea familiar, que el día 17 es el Día Internacional de esta enfermedad. Más de uno que nos siguen saben perfectamente que yo me diagnostiqué la enfermedad. Esas cosas del destino, ¿no es cierto? Y prometí que a partir de ese momento no solo iba a tratar, la palabra luchar o guerrear es fea, pero no encuentro otra. No solo por mí, por mi vida, sino también por la de mi familia, mis hijos, mis nietos y todas las generaciones venideras, porque las anteriores murieron sin saber de qué morían. No tomó la pastillita, murió de presión arterial. Y uno de los síntomas en adultos es la presión arterial, no muy común como la enfermedad, y tampoco no todos los pacientes tenemos los mismos síntomas, pero cualquier profesional de la salud, llámese cardiólogo, reumatólogo, cualquier profesional de la salud, clínico, tiene que estar preparado, porque la fiebre mediterránea familiar está en la Argentina. Porque si vienes del Mediterráneo, bien sabemos España, Italia, Israel, Arabia, los españoles, italianos, israelitas, formaron nuestra hermosa patria. Los Fortes, los Fernández, Jarolaski, ¿cuántos apellidos tenemos? Trajeron los genes. Evidentemente, se fue transmitiendo de generación en generación, y especialmente de esta enfermedad, cuando no se trata, se llega a la amiloidosis, que es la fase final donde hay un problema renal, bastante importante. Entonces, el hecho de transmitir, creo que ya se ha hecho parte de la vida, y me acompaña un grupo dentro de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, un grupo de 20 profesionales de la salud que van disertando por diferentes
en jornadas, en eventos, en congresos. Ya dentro de muy poquito, el 17, que es el Día Internacional, vamos a hacer un congreso muy importante, conmemorando el Día Internacional, con profesionales de España, de Canadá, de Italia. Me falta un país, ya me voy a acordar. Bien, digo el encierro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como les decía, todos estos profesionales están al servicio de nosotros, más el grupo de argentinos que son muy seguidores y realmente estamos equiparados en cuanto a profesionales como en cualquier parte del mundo, y les digo que incluso lo estamos superando, porque día a día descubrimos mayores formas de manifestarse la enfermedad. Bien, y ya quiero presentar a un gran amigo, el doctor Rubén Cutica, que es reumatólogo pediátrico, consultor del Hospital de Niños Pedro Elizalde y también del Hospital Británico de Buenos Aires, y es director de la carrera de reumatología pediátrica de la UMBA. Va a hablar precisamente acerca de qué manifestaciones, cómo se puede llegar a un diagnóstico en los niños. También nos acompaña el doctor Antonio Catalán Pelet, reumatólogo, especialista en medicina legal, consultor del servicio de reumatología del Hospital Bernardino Rivadavia. Y bueno, ¿qué pasa cuando el niño llega adulto? Y el doctor César Crespi, médico especialista en clínica médica y hepatología, referente del programa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y coordinador de enfermedades raras y de dificultoso diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Va a hablar acerca de lo imperioso que es una creación de centros de referencia para la detección de las enfermedades poco frecuentes. Yo algunas veces digo, bueno, poco frecuentes, porque si los médicos no están capacitados, porque no es culpa del médico, sino que del sistema, para detectarla, van a ser siempre poco frecuentes. Muy buenas tardes, doctor Rubén Cutica, ¿cómo está usted? Ana María, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acercándose el día de la fiebre mediterránea familiar, que es lo que convoca en este momento. Exactamente, doctor. Bien. En lo que a mí respecta, me tengo que referir a los niños con fiebre mediterránea familiar. Y yo siempre que inicio una charla sobre este tema, lo inicio con una frase: la fiebre no siempre es signo de infección. Eso en los niños es muy válido, porque mucho más que en el adulto, la fiebre es asociada a infecciones. Pero no siempre es así. Entonces, el hecho de mencionar que la fiebre no solo es signo de infección ya es una alerta. Pensemos también en otras cosas además de las infecciones. ¿Y qué es la fiebre mediterránea familiar? Es una enfermedad de origen genético que tiene una característica particular, que es la de ser un síndrome febril periódico. En episodios de fiebre que se pueden acompañar de otros síntomas, como dolor abdominal, condicionado por la inflamación de serosas, que son las membranas que recubren los órganos, como puede ser el peritoneo, y da un dolor abdominal con signos de peritonitis. Puede inflamar. Y doctor, ¿cuántos chiquitos terminan en un quirófano sacándole la apéndice cuando no es el apéndice? Yo les voy a comentar un caso que tiene esas características. Bien, doctor. Y además de la inflamación de las serosas, como el peritoneo, la pleura o el pericardio, puede también comprometer las articulaciones
dar artritis, y también la piel, generando erupciones a nivel de la piel. ¿Y a qué edad más o menos esto se manifiesta? Y más o menos en promedio la edad de comienzo de la enfermedad está alrededor de los 8 años, pero niños tan pequeños como 2, 3 años pueden también padecerla. Pero en general el comienzo está alrededor de los 8 años. Pero aquí hay una cosa muy interesante, es que el comienzo es alrededor de los 8 años, pero el diagnóstico muchas veces se hace después de los 20 años de edad. O sea que hay un desfasaje entre comienzo de la enfermedad y diagnóstico. Doctor Cutica, Sí. como yo ya lo pasé, ¿no es cierto? De pronto no es que quiero protagonismo, sino que me reflejo en lo que usted está diciendo en cuanto a las etapas de la vida. Yo recuerdo, bueno, porque me lo contaron, que el primer año de vida antes se decía diarrea infantil y fiebre, y eso era común, pero también es uno de los síntomas de la fiebre mediterránea familiar. Sí, y de muchas otras enfermedades autoinflamatorias que por ahí tienen un comienzo más Exacto, temprano que la fiebre mediterránea familiar, ¿cierto? exacto. Y bueno, y es interesante esto de la demora al diagnóstico porque en un trabajo que se publicó el año pasado, un trabajo realizado en Turquía, nada menos, Ujú. que el país en el que la enfermedad es más prevalente, eh, encontraron que había una demora de alrededor de 10, 11 años al diagnóstico. Y una cosa interesante es que los pacientes que habían iniciado la enfermedad antes del año 2000 habían tenido más demoras en el diagnóstico y más errores en el diagnóstico que los que iniciaron la enfermedad posterior al año 2000. Eso significa que, bueno, a partir del año 2000 la enfermedad se reconoció más, fue estudiada genéticamente con mayor frecuencia y se pudieron hacer mejores diagnósticos. Es importante que, un poco relacionado con lo que usted decía, el error diagnóstico que está asociado a la fiebre mediterránea familiar. Como decíamos que tiene inflamación del peritoneo y puede dar dolor abdominal con signos compatibles con peritonitis, uno de los errores diagnósticos, por lo menos en el 55% de los casos, que es lo que está descrito en el trabajo que se publicó el año pasado en Turquía, es apendicitis. O sea, el error diagnóstico más frecuente es apendicitis. Y también en alrededor de un 40-45% de los casos son diagnosticados como portadores de fiebre reumática, justamente por el compromiso articular que los niños pueden tener con esta enfermedad, sumado a la fiebre y sumado a las erupciones en la piel. Y doctor, yo Tener lo que recuerdo perfectamente es, bueno, que tuve diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa que comencé el secundario, eh, yo sentía esos fuertes dolores abdominales que duraban aproximadamente 20 minutos y que repetían aproximadamente cada 30-35 días. Y creían que como en ese momento yo era única hija, eh, era que no quería ir a la escuela. Entonces, eso también a uno lo traumatiza porque se siente disminuido, porque uno dice, no, a mí me duele en serio. Seguro, seguro. Y yo les voy a comentar un paciente para ejemplificar, porque Exacto. siempre es bueno comentar un caso porque es muy demostrativo, ¿no es cierto? Ujú. Uno de los primeros pacientes que vimos con fiebre mediterránea familiar hace ya muchos años, un varón de 12 años de edad que unas 2 semanas antes de haber llegado a nosotros en consulta, el paciente había tenido fiebre
Y luego de la fiebre comienza con dolor abdominal, un dolor abdominal muy, muy importante, y dolor en el hombro derecho. Entonces piensan inicialmente en una neumonía. Le hacen una radiografía de tórax, descartan neumonía. Y como seguía con ese dolor abdominal importante, consultan a un cirujano que, por supuesto, lo operó de apendicitis. Luego de la cirugía, el paciente sigue con fiebre, le siguen haciendo estudios, le hacen un ecocardiograma y aparece un derrame pericárdico. Entonces allí hacen la consulta con reumatología. Cuando nosotros en reumatología, para nosotros la historia clínica es una cosa muy, muy importante, fundamental para llegar al diagnóstico. Entonces el hablar con los pacientes, el hablar con los padres, y una ventaja que tenemos los pediatras es que los antecesores de los pacientes están cerca, a diferencia de los médicos de adultos, que los antecesores ya han pasado. Entonces nos ponemos a charlar con los padres y averiguando los antecedentes nos dicen, sí, hace 2 años tuvo un episodio de dolor abdominal importante, con fiebre, dice, estuvo 3, 4 días, lo vio un cirujano, pero decidió no operarlo y pasó. Al año siguiente, nuevamente, otro episodio febril muy importante que duró unos días, también con dolor abdominal, se resuelve espontáneamente hasta este episodio que llega a ser operado con diagnóstico de apendicitis. Entonces, el episodio actual, sumado al antecedente de los 2 episodios anteriores, a nosotros nos hizo pensar en un síndrome febril periódico y que se asociaba con dolor abdominal y que aparecía en un niño de alrededor de 10 años. Entonces empezamos a investigar el origen familiar, pensando en un síndrome febril periódico. Como los síndromes febril periódicos muchas veces están relacionados con la etnia, entonces comenzamos a investigar a ver cuál era el origen familiar. Y el origen de la familia era del sur de Italia y algunos familiares centroeuropeos. Allí dijimos, bueno, esto es una fiebre mediterránea familiar, sin duda, vamos a iniciar tratamiento con colchicina. El paciente mejoró y respondió excelente a la colchicina, y luego se hizo el estudio genético, que en ese momento no teníamos la posibilidad de hacerlo en Argentina, como actualmente se puede realizar, y entonces enviamos una muestra al doctor Daniel Kastner en el NIH en Estados Unidos, y encontró una mutación que era característica de la fiebre mediterránea familiar. Entonces, con esa mutación, los antecedentes familiares, la respuesta a la colchicina, se definió perfectamente el diagnóstico, el paciente siguió medicado con colchicina, no tuvo nuevos episodios, y es el día de hoy que es adulto ya, y está muy bien. Tuvo muchísima suerte de realmente ser paciente suyo, doctor, porque no es tan fácil, y más, ¿cuántos años atrás dijo, doctor? Deben ser muchos, deben ser mínimo 15. Por eso, doctor. Entonces, si ahora no es común o no reconocido, yo hablé con un médico israelita que dicen que en Israel, cuando llegan los chicos con este cuadro, lo que hacen directamente es darle, yo digo, la pastillita mágica. No estamos vendiendo colchicina, es algo muy común de reumatología y relativamente muy económico, pero la contraindicación es que algunas personas no lo toleran y tienen diarreas. Sí, es cuestión por ahí de adaptar la dosis, ¿no es cierto? Exacto. O sea, si una determinada dosis, por ahí bajarla un poquito y ver la tolerancia. Exacto. Y también es real que hay algunos pacientes que a pesar de la colchicina siguen teniendo episodios, y en ese caso uno tiene que plantearse, hoy tiene otras posibilidades terapéuticas
como medicamentos biológicos, como los bloqueantes de interleuquina 1, que realmente solucionan el problema, porque la interleuquina 1 es el elemento que actúa en la patogenia de la enfermedad, y hoy tenemos dentro de los biológicos biológicos que bloquean la interleuquina 1, y con eso uno puede tratar a los pacientes que resisten a la colchicina. Doctor Cutica, y también bloquean, como para distender el bolsillo, porque están alrededor, son inyectables, y si yo no entendí mal, que creo que no entendí mal, 1.800.000 pesos por mes. ¿Quién lo paga, doctor? Sabemos que los medicamentos biológicos son medicamentos de alto costo, pero hay pacientes que los necesitan. Exacto. O sea, no todos son no respondedores a la colchicina. Uh-huh. O sea, la mayoría responden a la colchicina y pueden ser tratados con esa medicación. Pero si hay un paciente que no responde a la colchicina, que sigue activo y que sabemos que la condición que viene después es la amiloidosis, y bueno, tenemos que hacer lo posible como para que los prestadores, ya sea prepagas o obras sociales o el sistema público de salud, pueda hacerse cargo de la medicación. En general nosotros, utilizamos, o sea, por el hecho de ver pacientes que son muy críticos por ser centros de derivación, tenemos muchos pacientes que requieren el tratamiento biológico, y bueno, hasta ahora lo conseguimos. Exacto, doctor. De ahora en más no sé qué nos va a pasar. Exacto. Pero bueno, se trata, se hacen notas, se explica, se habla, y los pacientes llegan a conseguir la medicación. Uh-huh. ¿Ha avanzado, digamos, el diagnosticar esta enfermedad? El avance del diagnóstico de la enfermedad es el mejor conocimiento. Uh-huh. O sea, que los médicos conozcan la posibilidad de la existencia de la fiebre mediterránea familiar. Uh-huh. Y además, una cosa muy interesante es que si uno toma la presentación de la fiebre mediterránea familiar, por ejemplo en Turquía, es una cosa. Si uno toma pacientes de origen de Europa del Este que van a Europa a vivir, sus manifestaciones clínicas son un tanto diferentes. Es como que el ambiente también tiene influencia en la sintomatología. Y también aquellos pacientes que son caucásicos y que no tienen relación con Europa del Este o con la cuenca del Mediterráneo, pueden tener formas por ahí algo diferentes de fiebre mediterránea familiar. Pero lo importante es que cuando el médico se enfrenta a un paciente que tiene episodios febriles periódicos, en particular un niño, uno tiene que enfocar el estudio del paciente como un síndrome febril periódico. Uh-huh. Entonces allí uno se basa en la clínica, digamos sí que la fiebre mediterránea familiar es de diagnóstico fundamentalmente clínico, y que si hay dudas o uno quiere certificar ese diagnóstico, hace el estudio genético para evaluar si hay mutaciones que sean las mutaciones características de la fiebre mediterránea familiar. Nosotros estamos trabajando como asociación juntamente con Suiza y con España. Si bien Suiza son pocos los casos, pero existen, en España son muchos. Y no difiere tanto, digamos, con respecto a lo que pasa en la Argentina. Si bien están más duchos,
no todos están preparados, porque como usted sabe, doctor, no todos tienen los mismos síntomas. Entonces, es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara, es una enfermedad autoinflamatoria, genética. Por ejemplo, en el caso de no tiene por qué acordarse, doctor, de tantos años, ¿no es cierto?, de este muchacho que usted trató, ¿había antecedentes familiares? ¿Se pudo descubrir eso? No se reconoció un antecedente familiar así que sea muy demostrativo, pero sí había pacientes que tenían periódicamente fiebre, adultos que habían tenido manifestaciones también articulares, pero no un cuadro que uno diga, bueno, es característico de la fiebre mediterránea familiar o que haya motivado que algún adulto haya sido testeado genéticamente para la fiebre mediterránea. Muy bien, doctor, yo me quedaría horas charlando con usted, pero bueno, realmente los dos médicos que vienen van a decir, Ana María, ¿qué te pasó? Desde ya no... Yo voy a respetar a mis amigos. Hay que respetarlos, sí. Voy a respetar, no quiero sacarle el tiempo a mis amigos. Doctor, brillante como siempre, y nos vamos a ver el día, yo digo nos vamos a ver así a través de una pantalla, yo extraño mucho los médicos a mi alrededor. Festejando y conmemorando el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar y con 20 profesionales, o sea que realmente va a ser un lujo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Ana María, por la invitación, y les voy a pedir disculpas a usted y a mis amigos porque voy a tener que retirarme un poquito antes porque tengo una consulta por telemedicina que inicia en un ratito, así que yo voy a seguir hasta que me da el tiempo. Perfecto, doctor. Yo sé que tienen más trabajo que antes. Un beso enorme y hasta dentro de poquitos días. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 7.448. En la provincia, 9.111. Córdoba, 1.316. Santa Fe, 0.171. Entre Ríos, 6.670. Auspiciado por Bombonería Bombonela, Corrientes 1.479, La Casa del Chocolate. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga, cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno, 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D.
Ya estamos con otro gran amigo, el doctor Antonio Catalán Pellet, reumatólogo. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y gracias por estar nuevamente juntos. Nos cambió la vida realmente esto, pero es muy bueno porque podemos interaccionar de otra forma y eso es lo que vale ahora en este momento, ¿no? Antonio, vos sabés que yo siempre rompo el hielo, ¿no? Si yo te veo por la calle con barba y bigotes, yo no te conozco, no te saludo. ¿Te ha cambiado No, vos sabés que no, el no había dejado la barba, aislamiento? que me dejé la barba, pero ahora me aburrí Ah, porque no, es una veo cosa bigotes tan- porque tenés la cara oscura. Bien, bien. Bien. Bueno, ¿cómo empezamos todo esto? Antonio Catalán Pelec, amigo, creo que hace más de 30 años, y el profesional tratante en este momento y hace unos cuantos años, no muchos, porque mi enfermedad creo que tiene 2 años y medio, a pesar de que yo creo que son 20. ¿Y quién mejor que él para hablar, ¿no es cierto?, de la fiebre mediterránea familiar en adultos? Y Antonio, mientras estábamos haciendo el corte de 1:30, me manda que nos está viendo Cristina de Uruguay, que está atravesando una tremenda crisis de fiebre mediterránea familiar. Y considero que acá están más capacitados los médicos que en otros países, porque allá le está costando mucho. Contanos los síntomas que tiene esta enfermedad en adultos. Mira, es interesante porque el doctor Cutica dijo una cosa muy buena y claro, es obvio. En el año el del 2000, vivimos como generación algo único, que fue el terminar de conocerse el genoma humano. Por eso se integra a un sistema de detección mucho mayor esto, le da más preponderancia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestros amigos pediatras hacen el diagnóstico? Muy bien, ese chico cursa su periodo y llega a la adolescencia y a la adultez y desaparece de los mapas. Y desaparece de los mapas de tal forma que es lo que te pasó a vos. Es decir, que en vos haces el diagnóstico en edad adulta, ¿sí? Adulta joven, por supuesto, pero adulta al fin, y no en la infancia como se debería hacer. Entonces, ¿qué es lo difícil de esto? Bueno, cómo se presenta, porque si yo tengo en estadísticas que puede haber entre 5.000 y 7.000 pacientes en este país no diagnosticados aún, tengo que tener en cuenta esto y tengo que hacerlo consciente. Las asociaciones como la Fundación Tuya, etcétera, etcétera, que maniobran en este campo, es muy importante porque hacen conocer y hacen alertar al médico tratante sobre la posibilidad de que esto exista. Y esto es muy importante. Fiebre es fundamental. Fiebre es fundamental y es lo que yo creo que a partir de ahí se inicia el cuadro, junto con ese rash que los médicos definimos como que se parece a la erisipela. La erisipela es esa infección que uno tiene en la piel por bichos, por microbios, y que la consulta viene por eso. Ahora, el dermatólogo tiene que estar enterado, ese rash, esa forma de manifestarse junto con la fiebre, no solamente puede ser por un bicho, sino que puede ser por algo que se llama fiebre mediterránea familiar. Catalán Pellet, ¿sí? yo recuerdo, o sea, la erisipela es una enfermedad que quedó fuera de moda, digamos, porque antiguamente se veía muchísimo y también en diferentes partes del cuerpo. Y como la erisipela, o sea, yo la tenía en la pierna derecha todos los años en el mes de diciembre, igual que mi padre, por eso llegué al diagnóstico. ¿Y qué me daban? Antibióticos. Antibióticos. Porque realmente el cuadro nadie lo conocía. Terminé un día en el Muñiz y dijeron, acá el más potente de los antibióticos. Y bueno, cuando pasaba el periodo que podía llegar a durar, y bastante era, de 10 días, se iba como si nada. Y nunca más la tenía hasta el otro año en diciembre. Esto es una cosa rarísima. Claro. Sí, pero ¿sabés qué es más raro? El hecho de que no investiguemos bien las fiebres, porque a mí me parece que cuando uno se integra a un sistema clínico de detección febril, además ahora lo bueno de todo es que nuestra generación tiene infectólogos y tiene reumatólogos pediatras
que es muy importante. El concepto de los 70 no había, entonces era más difícil integrarse. Ahora ya los reumatólogos pediatras te alertan sobre esto y surge toda una cadena de correlación con el adulto, ¿de acuerdo? Esa erisipela, que no es erisipela, es obvio, que cede porque cede, que dura un tiempo y después se va, y resulta que le hemos curado. No le hemos curado nada, porque no era bicho dependiente, no era bacteria dependiente, alerta sobre eso. Ahora, si uno hace un esquema sistemático de detección de esto, tiene que estar en la cabeza de cualquiera, ¿eh? Tiene que estar en la cabeza de cualquiera, y eso desde que estas asociaciones largan al medio lo que puede existir, nosotros los médicos tenemos que ver esto de otra forma. El otro gran síntoma son esos ataques agudos, la panza de dolor, que pasan como si fuera algo que está pasando en forma aguda. Los cirujanos se alarman, las guardias, con este tipo de situación. Cuando uno hace un estudio en retrospectiva de esto, hay apendicitis, como dijo el doctor Kutika, que no son apendicitis, y sin embargo fueron operadas. Hay dolores de panza y se instalan como abdomen agudo, vienen los cirujanos, lo ven y pasó, y no lo operaron porque Dios es grande, ¿no es cierto? Y todo lo sistémico se instala. ¿Qué es sistémico en medicina? Mirá, hay muchas cosas interesantes. Si hablamos de lo cardiológico, por ejemplo, la presión arterial alta, que conforma parte del cuadro. Ahora, el 30 y pico % de la población es hipertensa. Entonces, doctor, ¿qué pasa? Bueno, pasa que tengo que tener otras cosas también para el diagnóstico de fiebre mediterránea. Y Catalán Pellet, yo lo que creo es, al igual que la fiebre no es sinónimo de infección. Claro. La fiebre, la presión arterial tampoco es sinónimo de una hipertensión de origen, como dice, estoy enfermo de hipertensión arterial. No existe como enfermedad, es un síntoma de una enfermedad, como la fiebre. No estoy enferma de fiebre, es un síntoma de una enfermedad. El problema que tenemos es que esa fiebre, cuando uno la investiga no pensando en fiebre mediterránea familiar, la investiga como infectólogos, la investiga con cultivos, la investiga con una serie de pautas que en la actualidad tenemos, resulta que es negativa. Entonces, ¿de dónde viene la fiebre? Por eso se instala en la clínica lo que se llama fiebre de origen desconocido. Esa fiebre de origen desconocido, que interpreta un periodo de tiempo en el cual nosotros investigamos eso y no se llega a nada, ojo, porque eso tiene que ser por lo menos pensado el cuadro. Lo sistémico, como te estaba diciendo, abarca todo, abarca la panza, abarca el cuore, abarca una serie de cosas que se van lentamente y pueden surgir. A pasar, como hemos tenido pacientes con cuadros otorrinolaringológicos, hemos tenido pacientes con dolores precordiales, hemos tenido pacientes que han llenado yo he tenido 2 pacientes con artritis de rodilla, que obviamente se llega al diagnóstico por el interrogatorio. La única manera era el origen, ¿sí?, de dónde venía, y a alguien se le ocurrió, a un residente se le ocurrió, no fue a mí, a un residente se le ocurrió que podía ser una inflamatoria. Bueno, son enfermedades cuya prevalencia, o sea, cuya ingreso al mundo médico, tampoco hay muchos. Entonces, al no haber muchos, uno la piensa menos. Exacto. Y también puede producir infertilidad en la mujer. Sí, claro. Mirá, se está viendo ahora cada vez más una serie de datos que nos dan los propios pacientes sobre esa base. Ahora, interpretemos esto porque es difícil, es muy complejo. Muy complejo porque tenerlo en la cabeza es una cosa y llegar a un diagnóstico es otra. Ahora podemos hacer estudios genéticos pensándolo, pero hace unos años no, era mucho más difícil. Ya te digo, en el 2000 se describe el genoma. Preguntarle a alguno de la generación que siguió a nosotros cuál es el modelo fabuloso que tuvo la generación. No saben. La genética hizo que cambiara el mundo de una vuelta de hoja todo esto, y realmente ahí fue muy interesante para la enfermedad que estamos viendo. Y lo positivo es que tiene un estudio genético. Exacto. Porque yo te aseguro, Catalán, te aseguro que si yo no hubiese tenido el genético en la mano, a mí nadie me cree de la fiebre mediterránea familiar.
De pronto es una estresada o que tiene un problema hoy familiar. Ana María, hoy sí te creerían. ¿Por qué? Porque hay gente que se puso al comando de esto, ¿sí? Sí. Y dijo, esto existe. Entonces hoy tenemos en la cabeza este síndrome que es muy importante para conocer. Porque lo estamos, aunque no lo creamos, nosotros lo estamos instaurando, porque yo te hablo de 2 años y medio atrás, era dificilísimo. Nadie se le hubiese ocurrido semejante barbaridad, solamente en la cabeza de una no médica. Que la incidencia es baja. Bien. Claro, lo que hay que acordarse también es que las cosas raras se ven raras. Existen. ¿De acuerdo? Arañas, yo siempre me acuerdo con esto, porque hay fiebre por arañazo de gato. ¿Qué tal? Claro. Entonces, fiebre por arañazo de gato, ¿cuántas veces he visto en mi vida fiebre por arañazo de gato? Exacto. Yo creo que una, en 45 años en el mostrador. Entonces, es interesante, pero existe. Bien. Entonces, pensarlo. Y Antonio, en cuanto al tratamiento... individuos. Déjame terminar un cachito con sí, pulmón, cómo no, también adelante. El pulmón es importante. Sí. Es que en la incidencia está entre un 15 y un 50%. Surge una pleuritis, surge una cosa continua, con fiebre, que va y viene, no tiene diagnóstico, etcétera, etcétera. Hay orígenes étnicos que hay que investigar. Son 7.000 personas que están sin diagnóstico. Son 7.000 personas que están sin diagnóstico estadísticamente. Eso es lo que hicimos los cálculos, la hizo el Pierre también, y a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, ¿hemos visto esto? Sí, hemos visto esto. Cuando vamos hacia atrás en las guardias, hemos visto, y cuando haces una retrospectiva de los abdómenes agudos que se han operado y no son apendicitis, te das cuenta. No son muchos. Tenemos un minutito solamente para... Ya tenemos diagnóstico, tratamiento. Pongo en las manos de Cutica, porque Cutica ha definido la colchicina. La colchicina fue el gran salvador de América. Exacto. Es como la penicilina del 30 y pico. Claro, claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen que llegar a una cosa, y no nos olvidemos de eso, Ana María? No tienen que llegar a un cuadro de deterioro crónico que origine lo que se llama amiloidosis. ¿De acuerdo? Ese es el kit final. Si vos al paciente lo dejás en su corredor, en su ruta, va a llegar a una amiloidosis. Que ataca el riñón, ¿no es cierto? El deterioro de una función es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser renal o cardíaca, y eso ya no tiene vuelta. Ajá. Hay tratamientos actuales, las hay. El doctor Cutica ha dicho, interleuquina 1, hay costos, por supuesto que hay costos, pero los costos, ¿qué son frente a la vida? Los costos, ¿qué son frente a que esto tenga una solución y el individuo pueda seguir viviendo? Ojo, el valor más absoluto que tenemos, y lo estamos viendo ahora, es la vida. Exactamente. Entonces, fijémonos. Exactamente, ¿sí? Pero la parte económica realmente yo creo que un biológico de este estilo está alrededor de 1.800.000 pesos por mes. No hay paciente que lo aguante, ni obra social, ni Estado. Eso es lo real. Entonces también eso vamos a tratarlo en otro programa, de hacer un programa así con farmacéuticos, bioquímicos, etcétera, etcétera, cómo se llega, ¿no?, investigadores a sacar un nuevo medicamento, y si realmente no están excedidos en el precio. Eso es harina de otro costal. En otra oportunidad lo vamos a tratar. Antonio, fue un placer escucharte, y vos lo sabés. Y te espero el día 27, y ya se lo digo a la audiencia, que por favor entren por Facebook, Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, y ahí se van a enterar de los detalles, cómo pueden entrar en esta, yo digo, conferencia internacional extraordinaria a cargo de 20 especialistas de la salud que van a dar su punto de vista de cómo se puede detectar una fiebre mediterránea familiar. Gracias, Antonio.
Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor César Crespi, que estará ahí diciendo, yo hablaré en el día de hoy. Yo me entusiasmo, César, me entusiasmo. ¿Estás por ahí? Yo no te veo. Ya lo presenté. Qué bárbaro, tomando mate. Ah, por eso yo no lo veo y me puse los anteojos. Bien. Vos no podés. No puedo. No. Vos sabés que no tomo mate, tomo té yo. Bien, menuda tarea la tuya, ¿no es cierto? Con respecto a las EPOF, y yo estoy reentusiasmada con la idea de hacer centros de referencia como vos lo has comentado. Contanos, ¿qué son las EPOF? Y todo lo que quieras hablar te escucho. Bueno, vamos a tratar de hacer buenas tardes a todos. Un gusto, doctor Cutica. Con el doctor Catalán Pelet ya nos hemos mensajeado bastante, hemos charlado. Vamos a tratar de hacer un resumen y después charlamos. Las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, ustedes todos sabemos que se definen en base a un dato epidemiológico, que es aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de un caso cada 2.000 habitantes o menor, o sea, uno cada 3.000, uno cada 4.000. A eso se le suma la intervención de la salud pública, el medio ambiente, como hoy contaba el doctor Cutica, nombró, la intervención de un montón de cuestiones que tienen que ver con la genética y no con la genética, que hacen que las enfermedades puedan pasar de formar parte de las poco frecuentes a no. Y todos los países deben tener un listado que en nuestro país va a ser publicado probablemente en breve, va a salir el listado nacional, porque hay enfermedades que acá consideramos poco frecuentes, que en otra... alguien dice ahí que no se está escuchando. No sé. No, yo te escucho perfectamente bien. Bien. Que en otros países son frecuentes y acá las consideramos poco frecuentes. ¿Sí? Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher en Jerusalén es 1 cada 800, acá es 1 cada 40.000 o 70.000. ¿Sí? También depende del sitio geográfico. Entonces, esa sería la definición de una enfermedad poco frecuente, enfermedad rara. También nosotros definimos en el 2014 una enfermedad de dificultoso diagnóstico como aquella que tiene una consulta durante 6 meses a 3 especialistas o más y que no tiene un diagnóstico definitivo. 3 especialistas diferentes, de diferentes especialidades. Es una definición arbitraria que se puede discutir, pero ¿por qué hicimos esa definición? Porque en la consulta, en el San Juan de Dios, venían pacientes que no tenían el diagnóstico hecho de una enfermedad poco frecuente, sino que venían sin diagnóstico, con una bolsa llena de estudios, ¿sí? Y que había que encarar ese paciente con una enfermedad sin diagnóstico. De dificultoso diagnóstico le pusimos arbitrariamente ese título. Así que era otro enfoque donde es fundamental, como también comentó el doctor, la historia clínica, la entrevista con el paciente, entrevistarse y escucharlo detalladamente lo que cuenta y lo que cuenta de su historia y de sus familiares. Ahí hay muchos, casi la mayoría de los diagnósticos se surgen desde ahí, yo diría. Ahí ya es tenemos el primer tropiezo con las obras sociales, las prepagas o la cantidad, el exceso que hay en los hospitales de gente, que el médico tiene 7 minutos. ¿Sí? En 7 minutos ni siquiera puede hacer una ficha, ni enterarse qué le pasó a la madre, al padre o al abuelo. O sea que el sistema, como funciona, no está a favor de ningún tipo de enfermedad. Totalmente. En el hospital, de hecho, hemos dialogado de que cuando le pedíamos cosas para el centro de raras, que aún no está bajo la estructura hospitalaria, es algo de lo que estamos luchando, ni tampoco el programa provincial de enfermedades raras del Ministerio de Salud, tampoco está bajo resolución, que eso está más cercano a salir porque estuvimos trabajando con el área de legal, así que probablemente este año tengamos suerte y ese programa esté bajo resolución ministerial. Y el tema me decían, a ver, tráeme estadística. Y era raro porque uno le piden número de pacientes cuando en realidad el punto que hay que analizar es otro. Yo lo tengo que resolver el problema, no tengo que atender cantidad. Y por ahí una entrevista con un paciente es 45 minutos a 1 hora y media. Aparte, si estoy con algún Crespi, aparte de esto, ¿hay estadísticas de los problemas cardiológicos, de cáncer de pulmón? ¿Hay estadísticas? No hay estadísticas, hay muy pocas.
Sí, en las enfermedades más frecuentes, sí. Uno puede encontrar algunas estadísticas más ordenadas, otras no tanto. Sí. En las poco frecuentes, inexistente. Exacto, No se exacto. pueden registrar. Sí. No se pueden registrar porque uno quiere registrar. Nosotros tenemos algún caso de algunas enfermedades autoinflamatorias y no existen. En el centro de estadística del hospital no existe ni como autoinflamatorias, ni como fiebre mediterránea, ni como TRAPS, ni como ninguna otra entidad. Así que ese es un gran problema, sí. el registro. Así que otra cosa que hay que hacer es el registro individual de las personas que atendemos este tipo de pacientes. Uh-huh. Y el tema de los centros era por qué con el tiempo yo me fui metiendo porque me interesó investigar de qué le pasaba a los pacientes esos que no tenían diagnóstico o que eran complejos su manejo, o que los pediatras decían, el paciente se hizo grande y no tengo a dónde derivarlo. Ese es otro problema, porque los hospitales de niños tienen un buen seguimiento. A partir de los 12, 14 años pasan a tierra de nadie. Claro, la transición pediátrico-adulto es fundamental. Uh-huh. Y lo nombraron, hoy lo nombraron también. Y es un problema en realidad. Aquí encima los pediatras tienen una forma de atención que son los familiares, los padres, es diferente. En la medicina del adulto eso cambia bastante. Nosotros sabemos que cambia, tratamos de que no sea así. Nosotros con la trabajadora social lo llamamos a la casa, estamos un poco más pendientes, pero también uno entiende la dificultad. Y además que si no hay gente que quiera hacer esta área, que no quiera proseguir en esta área, es más complicado porque uno está más solo. Entonces, ¿y cómo se puede hacer? ¿Cómo realmente, prácticamente, ¿no es cierto? Porque esto lo hablamos en más de una oportunidad. ¿Cómo se puede hacer centros de referencia? Saquémosles la S, aunque sea un centro de referencia. Bueno, es largo, está en una exposición que probablemente por ahí en el Congreso lo vamos a charlar. Bien. Pero digamos, el punto fundamental es que la demanda está. Digamos, nosotros empezamos a atender y estamos desbordados de atención, es imposible dar lugar a la atención. Atendemos en conjunto con un montón de profesionales y centros de salud, porque obviamente en un hospital pretender que se haga todo es imposible, eso es inexistente. Así que nos nutrimos de hospitales pediátricos, de profesionales de pediatría, de otras instituciones, de estudios complejos en otras instituciones públicas y privadas. El objetivo es solucionar el problema al paciente. Ese es el objetivo. Entonces, el punto más importante yo creo que es difundir, que es esto que se está haciendo acá, que vos hacés con tu asociación, y generar el área de conocimiento en la facultad, como el año pasado propusimos la materia, así que vamos a ver si podemos crear la materia, enfermedades poco frecuentes en medicina, por ahí probablemente sea la primera facultad acá en La Plata que tenga esa materia. Así que eso va a dar lugar a que el estudiante ya tenga una idea de qué se trata. Claro. Y por ahí a mí generar el interés. Una vez me dijeron, ¿a vos te parece, Ana María, que nosotros podemos llegar a explicar las 8.000 enfermedades raras o poco frecuentes? Pero empiecen por algo, por lo que prevalece más en Argentina, vamos a suponer, o en América. Es que no es lo importante el saber, porque para tener un centro de enfermedades raras no hay que saber 8.000 enfermedades, hay que tener recursos, sería recursos para poder solucionar el problema al paciente. Entonces, si el paciente viene y yo le hago una historia clínica o otro colega y decimos, bueno, acá me parece que sería interesante consultarlo al doctor Cutica o al doctor Catalán Pelet, Zoom, contacto, y el doctor dice, podemos consultar a tal otro, y así lo vamos orientando, sin que el paciente tenga que andar deambulando. Uno genera una especie, además de atención, diagnóstico, tratamiento, orientador. ¿Vos sabés lo que estamos haciendo con el doctor Catalán Pelet, que nos agarró justo la pandemia? Hay un área dentro del hospital Bernardino Rivadavia, de la Cava, donde teníamos organizados los pacientes, incluso que venían de las demás provincias, a la mañana venían, se les sacaban los análisis y a la noche se iban a la casa y seguían conectados con el área a través del
digamos, médico tratante de cada provincia. Con el coronavirus se cortó todo. Y también los chiquitos, a los niños, los derivamos Casacuna, Gutiérrez y Garrahan con turno previo, que nos lo entregan. Entonces tenemos más o menos las cosas organizadas. Lo que nos faltan es que realmente nos puedan brindar en los medios masivos un lugarcito, porque ni siquiera hay nada especial diciendo el 17 es el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar, que tendría que estar en todos los medios de comunicación. Falta difusión. Y lo que nos falta en este momento, lamentablemente, es Crespi, horario, unos minutos, porque nos hemos excedido 25 segundos. Yo me quedaría horas charlando con vos y te voy a invitar para otro programa donde puedas desarrollar, a ver cómo se pueden instaurar centros de referencia para la CEPOF. Y a mí me dijeron, por ahí vi un chimento, que en el Hospital El Cruce de Florencio Varela se iba a hacer un área especial, pero como una especie de un anexo al hospital para hacer estos centros. Pero, ¿vos escuchaste algo? Sí, Mayoso. Hay gente trabajando, bueno, está Flor, ahí que la Exactamente. Flor. Así que vamos a ver, vamos a trabajar en conjunto. Ya hemos trabajado anteriormente y vamos a seguir trabajando. Sería genial que se pueda desarrollar en ese hospital un lugar. Me encantó eso y cuenten conmigo para todo tipo de difusión. Te agradezco mucho, Crespi. Lamentablemente te tengo que despedir. Nos vemos el 27 y le comento a la audiencia que entren por Facebook en Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familia, y ahí van a saber el Zoom para poder entrar y vernos. Necesitamos mucha gente y mucha difusión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Econoticias. Toda la información